el saber y entender que Dios tiene un propósito con la humanidad. Y lo que es el concepto de propósito es uno de los conceptos más utilizados por nosotros, por la iglesia, en lo que es el sentido de la administración evangelística con el que no conoce de Dios. Es la primera expresión o la más usada que nosotros tenemos para referir al que no conoce de Dios y le decimos: Dios tiene un propósito contigo. Es el primer concepto de señalar el que está ahí y decirle: óyeme, llamar la atención del que está ahí, y es hablarle y es referirle de que Dios tiene un propósito. Quiero que los hermanos me presten atención en esta mañana. Sabemos que cuando estamos en estos menesteres, como decimos, de lo que es la administración de la palabra, hay un impacto espiritual. Y no solamente un impacto espiritual que tiene que ver con que Dios está aquí. También tiene que ver oposiciones del reino de las tinieblas, por lo cual se necesita que nosotros entremos en comunión para que pueda fluir la palabra de Dios. Poderoso es el Señor. Hablamos de propósito y decimos que es uno de los primeros planes, uno de los primeros conceptos que nosotros como iglesia, como creyente, utilizamos para llamar la atención de aquel que anda sin rumbo, que aquel que anda como el que no tiene esperanza, aquel que anda como que no tiene nadie, pues que vele por él. Dios trata con relación a lo que es el propósito en dos tipos de propósito. Hay un propósito general que Dios tiene con el hombre, y es ese que nosotros vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Ahí entra lo que es la intención de Cristo morir. Ahí entra lo que es la intención del propósito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un propósito, o hubo un propósito de Cristo ir a la cruz. Y ese propósito de Cristo ir a la cruz es para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el primer punto o el primer tipo de propósito que Dios tiene con la humanidad. Ese es ese propósito general. Pero ahora bien que nosotros llegamos a los caminos del Señor, ahora bien que nosotros llegamos a la fe, y luego que el Espíritu Santo posa sobre nosotros, luego que el Espíritu Santo nos capacita, luego que el Espíritu Santo hace la labor que tiene que hacer. Yo no sé si usted sabe que Dios ha hecho una labor en usted. Yo no sé si tú te estás mirando como la mujer que eras antes. Yo no sé si tú te estás mirando como el hombre que era antes. Pero lo que yo sé es que luego que somos llamados y tenemos un contacto con el Espíritu Santo, se produce una transformación. Se produce una transformación. Yo no sé si todavía tú no has observado en qué yo he cambiado. Yo no sé si tú todavía estás mirando, soy o no soy diferente. Lo que sí es que Dios está esperando que usted y yo, después de tener un encuentro con Él, seamos diferentes. Y luego de esa transformación, y luego de ese baño del Espíritu Santo, entonces viene lo que es el propósito personal con cada creyente. Cada persona tiene que entender que Dios lo llamó no solamente para que usted y yo fuéramos salvos. Porque se ha dicho de muchas maneras y muchas veces que si ese hubiese sido el propósito, lo más conveniente que Dios llame gente y la suba para el cielo, porque no vamos a caber. Gente que viene, no, y se va a llenar. Entonces el propósito no es simplemente que usted y yo seamos salvos. Ahí no queda. El propósito de Dios se combina en dos partes, que es ese propósito general. Pero existe también un propósito personal, que es donde Dios comienza a marcar tu vida con un llamado especial. Que es donde Dios comienza a revelarte para qué te he llamado. Es donde Dios comienza a ministrar tu vida de diferentes maneras y te hace saber el por qué te llamé, el por qué te limpié,
el por qué te santifiqué, el por qué te di valor cuando tú y yo no teníamos valor para el hombre, el por qué transformé tu vida. Incluso comienza a ministrarnos y a decirnos el por qué te quité ciertas cosas que te quité. Y es ahí cuando Dios comienza a tratar y a ministrar con nosotros en lo que es el propósito personal. Es importante que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana entendamos, podamos asimilar de manera profunda que Dios tiene un propósito personal con cada uno de nosotros. No puede existir el criterio de que si ya usted pertenece a lo que es el cuerpo de Cristo, usted entienda que usted solamente vino para estar ahí. Aleluya. Hay un propósito. A este hombre Moisés, el cual nosotros estamos refiriendo, y me fascina. O sea, a veces digo, pero ¿qué tanto hablo de Moisés? Y yo le decía a mi esposo, mira, es que cuando nosotros vamos a Éxodo y vemos la vida de Moisés, es como si en todo nosotros viéramos esa relación tan íntima de lo que es Dios con el pueblo. Es como si nosotros al hablar de Moisés estuviéramos hablando de Dios y el pueblo, porque eso es lo que refleja una relación, un propósito. Ahí en todo lo que tiene que ver el caminar de Moisés, vemos muchos puntos que están relacionados al propósito de Dios con su pueblo. Y a este hombre Moisés, todos nosotros sabemos de qué manera vino y de dónde vino. La palabra de Dios nos habla que este hombre fue sacado de las aguas. Este niño, como decía Asil en el día de anoche, estaba para morir, pero a Dios le plujo pues sacar a este niño, preservarlo, donde estaba pautado de que este hombre tenía que morir, como posiblemente estaba pautado que usted tenía que morir. Usted y yo no estamos vivos porque seamos buenos. Usted no está viva ni está vivo porque usted pertenece a una familia que le cuidó. Porque ¿sabes qué? A cuántos muchachitos de familia que lo cuidan son arrancados de sus manos. A cuánta gente que tiene una muy buena cobertura. A cuánta gente que tiene incluso escorta, lo han sacado de circulación. Oh, Moisés estaba en las aguas siendo un niño. Pero ahí desde las aguas Dios llamó a Moisés. Yo no sé si tú recuerdas dónde tú estabas cuando Dios te sacó. Yo no sé si tú recuerdas. Es importante que usted y yo hagamos memoria dónde estábamos. Hay muchos de nosotros que necesitamos hacer memoria, porque hoy estamos aquí y decimos, oye, soy el evangélico, soy la evangélica, pero se hace necesario que para bien miremos atrás, no para valorar lo que éramos, sino para darle gloria a Dios de que desde allá nos sacó. Oh, no es que yo estoy diciendo, Señor, llévame a las aguas allí otra vez, llévame a donde yo estaba, sino que yo recuerdo de donde yo estaba para yo poder decirle, oh Señor, qué grande eres tú. Cuando el hombre pensaba que yo iba a morir, óyeme, estoy aquí. ¿Quién diría que con todo lo que he pasado todavía estoy de pie? Hay mucha gente que, al igual que Faraón, el diablo ha querido interrumpir su vida y el propósito, y lo ha hecho de muchas maneras. Hay mucha gente que el diablo como que se susurraba que hay un propósito, y desde el vientre de su madre ha querido que no nazca. Y luego que usted nace, comienza a ser niños que se enferman, a ser niños que luego llega la adolescencia y comienzan a tener situaciones que quieren marcar su vida, y luego te haces un adulto y dices, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa con mi vida? Que paso tantas circunstancias. ¿Sabe lo que pasa? Y es que el diablo ha intentado de muchas maneras interrumpir el propósito de Dios en tu vida, pero ¿sabes qué? El propósito de Dios en la vida de un hombre y de una mujer no lo detienen intentos del diablo. Aleluya. No importa que tanto el diablo pueda intentar interrumpir el propósito de Dios, pero en esta hora no me interesa qué es lo que piensa el diablo del propósito, porque lamentablemente
Muchas veces el diablo valora más el propósito que mucha gente. Hay gente que Satanás sabe que Dios tiene un propósito con él y lo está velando y lo está zarandeando y está mirando cuando no valoran el propósito, y el diablo lo mira desde lejos y dice: pero ella no se está dando cuenta el brillo que tiene, pero él no se está dando cuenta la obra que Dios ha hecho en su vida. Y comienza el diablo a zarandear con la intención de robar el propósito. Poderoso es el Señor. A Moisés Dios lo llamó desde las aguas y lo marcó con un propósito personal. Y ese propósito personal con el cual Dios marcó a Moisés, Dios lo comisionó para algo especial. A ti Dios también te comisionó para algo especial. A ti, sí, a ti que está ajeno, Dios te comisionó con algo especial. Y la comisión y el propósito especial que Dios le dio a Moisés, Dios le dijo a Moisés: mira, yo necesito que tú saques a mi pueblo de Egipto. Porque ¿sabes qué? El propósito que Dios tiene para contigo es un propósito de bienestar para tu vida y bienestar para otros. El propósito que Dios tiene para tu vida, por si acaso tú todavía no te has dado cuenta cuál es un propósito de bien y no de mal. El propósito que Dios tiene para tu vida es un propósito de que Él sea reflejado en tu vida. De que antes tú olías a mortandad, de que antes tú olías quizás a los brujos que visitabas, de que antes tú lo que parecía era lo que la gente te decía. Pero el propósito de Dios con nosotros es que ahora cuando la gente nos vea, pueda ver el propósito de Dios y pueda ver su gloria reflejada en la vida de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. En muchas ocasiones, o generalmente, da lucha aceptar el propósito general. La palabra de Dios dice: porque el Dios de este siglo, el diablo siempre quiere estar presente en lo que es el propósito de Dios. Que el Señor los reprenda. Por eso es que la iglesia tiene que entender que esto no es un juego. Por eso es que el cristiano tiene que entender que esto no es un chuflay, que esto es cuestión de guerra, que esto es cuestión de resistencia, que esto es cuestión de usted estar alerta, que esto es cuestión de que si usted se descuida, alguien se los roba. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha puesto un velo de tiniebla en el corazón de las personas para que no les resplandezca. Porque el diablo no quiere que las personas ni siquiera entiendan el propósito de salvación. Satanás ni siquiera quiere que la gente entienda que hay un propósito de liberación para su vida. Y él hace y pone velo en el corazón de la gente. Pero también Satanás hace intento de interrumpir el propósito personal de mucha gente en la iglesia. Y por eso es que nosotros vemos gente en la iglesia con 3 años, 5 años, y que usted dice: pero mi hijo, pero mi hija, prende. O gente que están en la iglesia y que todavía no sabe y que están ahí sentados solamente esperando 2 cosas: cogiéndole golpe al diablo, exponiendo su vida y esperando que Cristo venga. Entonces yo digo que mejor como que Cristo se lo lleve. Porque el que no está haciendo nada, el mejor favor que Cristo le hace es llevárselo. Porque usted y yo lo que podemos estar en el medio exponiéndonos a que el diablo no se supone que está preparado. Entonces Satanás siempre busca interrumpir el propósito personal, el propósito especial. Y muchas veces nosotros ponemos tantas excusas. Estamos en los caminos del Señor y Dios nos habla de propósito. Yo no sé si tú sabes o si tú te recuerdas con qué propósito Dios te llamó. No me hables de la salvación, porque a todos ese fue el propósito. No sé si tú conoces cuál es el propósito personal. El propósito personal con que el Dios te llamó y te dejó aquí. ¿Cuál es ese propósito? Muchas veces
aún nosotros interpretando cuál es el propósito con el cual Dios nos ha llamado, a veces ponemos muchas excusas, a veces le ponemos al Señor muchas trabas y le decimos: Señor, tú sabes que yo no puedo porque es que yo tengo un marido inconverso. Señor, tú sabes que yo no puedo porque es que estoy muy joven. Señor, mira, manda otro mientras yo termino la universidad. Señor, mira, después que yo pague mis deudas, entonces yo te aseguro que yo voy a atender al propósito con el cual tú me has llamado. Pero aquí nosotros vemos un hombre que se llama Moisés, que él sabía qué era lo que le faltaba. Él sabía qué era lo que le faltaba para que el propósito de Dios sea un éxito. Usted y yo tenemos que saber qué es lo que me falta. Hay mucha gente que entiende que hay cosas que le faltan para serle fiel a Dios. Sí, serle fiel a Dios. Porque hay cosas que tenemos que saber. Hay gente que piensa que serle infiel a Dios es fornicar y adulterar y robar. Cuando usted y yo no obedecemos, no estamos siendo fieles a Dios. Aleluya. Entendía que lo que le faltaba para que el propósito de Dios se llevara a cabo no era una compañía. Hay gente que le está diciendo: Señor, yo sé que tú me llamaste para ir a predicar a las cárceles. Yo sé que tú me llamaste para los hospitales. Yo sé que tú me llamaste para X función en bendición y de la obra tuya. Ahora bien, yo necesito que tú pongas ese sentir en medio. Y me paso años: Señor, prende a medio. Porque, Señor, mire, el propósito tuyo se está interrumpiendo. Yo quiero, pero yo ahora entro en un proceso de oración. Dije, para que Dios prenda a Moreno. Señor, préndelo, ponle en su corazón que él tiene que ir conmigo. Señor, mira que eso es lo que yo necesito para yo poder cumplir el propósito. En una ocasión Moisés tuvo que experimentar en el capítulo 4 del libro de Éxodo, cuando Dios le hace el llamamiento a Moisés, vemos todas las excusas que Moisés le puso. Y una de las cosas que Moisés ya al final no encontró qué más excusa ponerle. Ya Moisés le dijo: ay, que no, es que ese día tengo que lavar, es que ese día viene mi primo, es que ese día tengo clase por Zoom, es que ese día me va a doler la cabeza. Porque hay gente que ponen hasta propósito por adelantado. Es que posiblemente ese día va a llover. Posiblemente. Cuánta lucha para nosotros interpretar y obedecer al propósito de Dios. Y Moisés lo que le dijo a Dios: ay, pero es que tú sabes que yo no soy de mucho hablar. Yo gagueo muchísimo. La gente se va a reír de mí. Yo no sé hablar. Y nosotros vemos que Dios le dijo: pero ahí está Aarón. Pero ese no era parte del propósito de Dios, porque dice la Biblia que Dios se enojó con Moisés. Porque cuando usted y yo le venimos con quejas infundamentadas a Dios, si nosotros los pastores nos enojamos, óigame, ahí yo leí que dice que Dios se enojó con Moisés. Porque es que cuando Dios te llama y te dice algo, Él sabe por qué te está llamando. Si Dios te dice: haz esto, no le esté diciendo: Señor, cuando yo termine esto. Porque si Dios te está llamando con esa circunstancia, es porque Dios sabe que tú lo puedes hacer. Moisés, para entrar a la tierra prometida, ya él sabía que esto no era cuestión de compañía. No era cuestión de compañía. ¿Por qué? Dios se enojó cuando Moisés le pide que le ponga algo. Y otro ejemplo que nosotros vemos es con Abraham, cuando Dios le hace el llamado a Abraham. Que Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Porque ¿sabes qué? Al Dios que usted y yo le servimos, habla claro. Lo que pasa es que a nosotros nos hacemos los chivos locos a muchas veces. Y dice por ahí un adejo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dios te dice: mira, sal de tu tierra y de tu parentela. Es como que Dios te dice: mira, ese hombre no lo quiero para ti en amores.
Oh Señor, yo te pido que tú lo pongas, Señor, de forma que a ti te agrade. Señor, yo te pido que tú transformes su corazón. Pero ya Dios te dijo que no lo quiere para ti. No se lo quiere enchuchar a Dios, porque ya Dios te dijo que no. Dios te dijo que no. Entonces, algo que también Moisés entendía que no era lo que le faltaba para poder alcanzar el propósito que Dios tenía para él. No era exclusivamente una preparación. Porque Moisés, oiga cómo es Dios. Oiga cómo es Dios. Cuando Dios conoce el propósito tuyo desde su comienzo hasta su final. Nosotros muchas veces entramos en ansiedad y decimos, pero ¿por qué Dios me manda eso? Pero ¿y por qué que Dios me está mandando de que ser evangelista? ¿Pero por qué que Dios me está mandando a los hospitales? ¿Pero por qué que Dios me está mandando? Y entramos en ansiedad y Dios quieto. ¿Sabe por qué Dios está quieto? Porque Dios conoce el principio del propósito. Dios conoce la mitad del propósito, pero también Dios conoce el resultado y el final de ese propósito. Gloria al Señor. No era exclusivamente la preparación lo que Moisés necesitaba para cumplir ese propósito individual. Porque Moisés, todos nosotros sabemos que fue criado como un hijo. De hecho, era hijo adoptivo de Faraón. Y Moisés tuvo los privilegios de aprender todo lo que aprendían los egipcios del palacio. Toda esa preparación la tenía Moisés. Pero todavía sigue Dios trabajando con este hombre. Y era como que Moisés le dijera, óyeme, no es Aarón que necesito, porque Aarón me ha hecho varios líos. Cuando Dios te manda a hacer algo y tú estás buscando a alguien que lo haga por ti, se te arma el lío. Se te arma el lío porque es contigo que Dios está tratando. Es contigo. Entonces, lo que Moisés, también una de las experiencias que pasó Moisés y que muchas veces nosotros la ponemos como una excusa del que por eso es que nosotros no obedecemos al propósito personal que Dios tiene conmigo. Y es la más utilizada en este tiempo. Jehová, súpleme, Jehová. Señor, yo necesito que tú me suplas. Jehová, yo te necesito. Tú ves que yo no tengo. Señor, tú me estás diciendo que te busque más. Pero Señor, tú sabes que yo ni zapato tengo para ir a la iglesia. Oh, no, yo he ido personas que me han dicho que nada más tienen uno solo. Pero ustedes sin pie. Usted nada más necesita un par de zapatos. Señor, tú sabes que nada más tengo unos zapatos negros y tú me estás llamando a que predique tu palabra. Pero ¿y cómo yo me voy a predicar tu palabra y que donde quiera que yo vaya me vean con los mismos zapatos negros? Moisés estaba convencido al final de que Moisés no era provisión lo que exclusivamente le faltaba a Moisés para que el propósito personal se lleve a cabo. Porque cuando Moisés oró a Dios y el pueblo se le rebeló, como muchas veces el pueblo hoy en día se rebela contra Dios. Oh Señor, y tú no eres mi Dios. ¿Y qué van a decir mi familia? Y mira lo que estoy pasando. Y mira, Señor, dije comiendo huevo con berenjena. Y mira, Señor, y yo reprendo. Es verdad que hay que reprender al diablo. Usted y yo tenemos que querer avanzar en él. Pero nosotros no podemos ver el proceso y ver cuando Dios no nos da lo que necesitamos, como que Dios nos ha dejado. Y eso fue lo que el pueblo entendió en un momento. Oh, había cebolla para comer, la cebolla se comía. Si hoy lo que hay es huevo y arroz para comer, el arroz y el huevo se come. Pero Moisés oró a Dios y dice que Dios le dio carne y maná. Dice que al pueblo que se le salían la carne por las narices. Aunque no lo dice, yo me imagino que Dios se molestó con esta petición, igualito que cuando Moisés le dijo que él era tartamudo, que le mandara a Aarón. Mira, tú me tienes cansado, pero te voy a dar eso. Para que tú te des cuenta que no, hay gente que Dios le pone en evidencia que no le están siendo fiel, no es por eso. Y Dios se lo da. Para que tú veas que no es por eso. Hay gente que le están pidiendo un marido a Dios y una esposa a Dios. Señor, tú sabes que solo yo no puedo serte fiel.
Y Dios le permite el esposo. Y jamás Dios lo ve por ahí. Jamás. Hay gente que le están diciendo a Dios: tú sabes, Jehová, que lo que yo necesito es un carro para hacer las misiones. Señor, tú lo sabes, que eso está en mi corazón, que tú me has llamado como misionero, como misionera. Pero desde que yo tenga esa guagua doble cabina, tú sabes que voy a ir por todos los pueblos de este país. Y después que consigue la guagua doble cabina, hasta Uber quieren hacer en la guagua doble cabina. Y se le mete un bucaplat. No, bucayuca. Por ahí. Y busca cosas por ahí. Y tú sabes lo que Dios te está diciendo. Tú ves que no era la guagua que tú necesitabas. Tú ves que no era la guagua que tú necesitabas. Y usted dice: ay, Señor, pero yo no entiendo. Quizás cuando viene a ver gasolina que necesito. Porque que todavía como que el problema está. Todavía como que los obstáculos están. Todavía como que la indisposición está. Y Moisés estaba claro, porque él lo había vivido eso. Él había vivido eso de que el pueblo le pidió comida para estar tranquilo y para que Moisés pudiera llevarlo al propósito. Y Moisés se dio cuenta que como quiera hablaron. Moisés estaba claro que lo que necesitaba para cumplir el propósito personal que Dios le había dado, ya Moisés sabía a qué Dios lo había llamado. Como también usted y yo tenemos que estar claros para qué Dios nos llamó, qué es lo que Dios quiere que usted haga. Porque por eso hay mucha gente inventando, haciendo cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Y los resultados se parecen a lo de Jefté, que Dios no le pidió que sacrificara a su hija. Y él, por afrentado y por no conocer cuál era el propósito, eso fue lo que hizo. Es importante que usted y yo entendamos qué es lo que Dios quiere con nosotros, cuál es el propósito, porque si no, vamos a estar inventando cosas. Moisés sabía que lo que él necesitaba no era tener un pueblo grande. Como hay gente, eso pasa mucho en los ministerios pastorales, ministerios de damas y ministerios de iglesias locales. Señor, tú sabes que yo tengo tú me estás poniendo tantos planes. Señor, mira, el Señor me está revelando tantos planes, tantos propósitos que yo tengo en mi corazón, pero que con este chin de gente yo no lo puedo hacer. Moisés estaba claro de que lo que él necesitaba no era mucha gente, porque ¿sabes qué? Como dicen por ahí, hijo chiquito, problema chiquito. Hijo grande, problema grande. Este pueblo se le multiplicó a Moisés como los gremis, como la verdolaga, como el arroz malo y el arroz apatado, que nadie se lo quiere comer, eso es lo que más rinde. Y ese pueblo, mire, se puso así, pero diría Moisés: pero Dios mío, yo tenía como líder un deseo de tener un pueblo grande, pero esto no es. Yo siento que hasta esta multitud es la que me está interrumpiendo para yo poder hacer el propósito al cual tú me has llamado. No era tener un pueblo grande. Y le habla a los líderes de departamento de esta iglesia: lo que tú necesitas en esta iglesia para poner en ejecución los planes y proyectos que Dios ha puesto en tu corazón no es tener mucha gente, sino es tener una firme disposición y una clara convicción de que es Dios que está hablando contigo. De que es Dios que está hablando contigo. Moisés tenía todo eso. Todo eso. Pero aún así, Moisés, cuando Dios le habla y le dice: mira, llegó el momento. Moisés entendía que lo que realmente él necesitaba no era una compañía. Moisés estaba convencido que lo que él necesitaba no era provisión. Moisés estaba convencido que lo que él tenía no era tener mucha gente a su lado. Moisés le dijo: Señor, mira, yo sé que tú me has llamado, yo sé que tú has puesto gracia delante de mí. Ahora bien, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Y en esta mañana yo vengo a decirle a esta iglesia que lo que usted necesita, que lo que yo necesito para obedecer al llamado de Dios es exclusivamente la presencia de Dios en tu vida.
Es la presencia de Dios en tu vida. Es la presencia de Dios en tu vida. Oh, usted puede tener muchas cosas. Hay gente que está postergando el propósito de Dios. Y no está mal estudiar. Esta es una iglesia que propaga lo que es el estudio. Ahora bien, hay gente que se está preparando y después que termina el instituto dice que va para la UNED, y después que va para la UNED dice no, todavía no, porque necesito un diploma que tiene que venir de Chicago, y entonces buscando certificado hasta que se enfría la visión en su vida. Hay gente, como decía, que está diciéndole y comienza. Dios le ha llamado, le ha dado un propósito de que tiene que ir a las misiones, pero comienza: Señor, mire que necesito. Y usted ve la casa llena de trapos, recogiendo de que trapos, de que para los pobres. Y la casa llena de trapos y pidiendo paca para los pobres, porque entiende que es lo que necesita. Y haciendo cartas y pidiendo de que ayuda. Y muchas veces hasta se mete en lío, porque postergando el propósito hasta se come esa ayuda. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo necesitamos para obedecer al propósito de Dios no es dinero. Lo que usted y yo necesitamos porque ¿sabe qué? Cuando Dios te llama y Dios te manda a hacer algo, el dinero que tú necesitas, Jehová proveerá, Jehová te lo dará. Cuando Dios ve a un hombre y una mujer que está, mira, convencido y dice: mira, yo le creo a Dios, aleluya, yo le creo a Dios. Dios me dijo que visitara ese hogar. Dios me dijo a mí, mira, que fuera a Jimaní a orar por un hogar y que Él va a hacer liberación. Óyeme, tú tienes que orar y decirle: Señor, tú me estás mandando, y si tú me estás mandando, yo creo en que los recursos tú lo vas a proveer. Pero tú no te sientas diciéndole: Señor, hasta que tú no lo hagas. Porque es que lo que tú y yo necesitamos, es que lo que tú y yo necesitamos para obedecer el propósito que Dios tiene para nosotros. Mira, no es ni siquiera que Dios te quite el marido malo que tú tienes. Porque hay gente que está diciendo: es que yo no puedo hacer la obra porque tengo una guerra en mi casa. ¿Sabes qué? Cuando la presencia de Dios esté en tu vida, se va la guerra. ¿Sabes qué? Cuando la presencia de Dios está en tu vida, Dios provee. ¿Tú sabes qué? Cuando la presencia de Dios esté en tu vida, Dios te pone las personas que tú necesitas. Si la necesita. Porque lo que necesita un hombre y una mujer para poder obedecer al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros es exclusivamente la presencia de Dios. La presencia de Dios no es un lujo, iglesia. La presencia de Dios es el motor que nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios. Hay mucha gente que le está diciendo: Señor, necesito tu presencia, pero solamente la necesita para tener fuerza para ir por ahí a pachanguear. Oh, hay gente que le está diciendo: Señor, necesito tu presencia para poder verme bonita, porque cuando no tengo tu presencia, hoy me veo como un poco apalatrada. La presencia de Dios no es para brillo. La presencia de Dios, aleluya, no es para desperdiciarla. Oh, la presencia de Dios no es para desperdicio. La presencia de Dios tiene un objetivo específico, aleluya. Y yo sé que aquí todo el mundo le está diciendo al Señor de todo corazón: Señor, necesito tu presencia. Necesito tu presencia. Oh, necesito tu presencia. Y si tú no se lo has dicho al Señor, comiénzale a decir al Señor: yo necesito tu presencia. Pero hay gente que ni se atreve a decirle al Señor: necesito tu presencia, porque ni siquiera saben para qué la van a usar. Hay gente que lo que hoy solamente están pidiendo dinero, porque ellos sí saben para qué lo van a usar. Para comprar muchas cosas y tener y tener y tener y tener. ¿Saben qué? Las añadiduras que muchas veces nosotros le ponemos al Señor como excusas, muchas veces son las que nos llevan de camino a Egipto. Son las que nos hacen retroceder. No sigamos poniéndole más excusas. No le sigamos diciendo al Señor: Señor, hasta que tú cambies esta situación, yo voy a obedecerte, voy a atender el llamado. Hay algo importante, mis amados, que todos nosotros tenemos que conocer: cuál es el propósito personal que Dios tiene en nuestras vidas.
Ya hoy nosotros conocemos que estamos aquí porque se cumplió el propósito general, el propósito de salvación, y nos gozamos por eso, porque hoy somos salvos y le damos gracias al Señor porque su gracia nos alcanzó, y le damos gracias al Señor porque como Moisés estábamos a punto de morir y hoy tenemos vida, y eso es motivo de darle gracias a Dios de que hoy tenemos vida, de que hemos sido rescatados, ahora bien, después de ser rescatados de las aguas, no podemos dejar que el propósito se muera en las aguas. No podemos dejar que el propósito se muera en las aguas. Oh, hay gente que muchas veces llegan al propósito general. Y usted dirá, pero Dios tenía un propósito con ese hombre, con esa mujer. ¿Y qué le pasó que se apartó? ¿Y qué le pasó que descuidó el propósito específico? Porque que Dios te llama a este negocio de la fe. Te llama a esto de la fe. Pero como decía el pastor al final del mensaje, de la conclusión, es que si Dios te llamó para algo y usted y yo no atendemos al propósito con el cual hemos sido llamados, Dios nos está dando chance a ver si aprendemos. Óyeme, a la gente no se le vota al que se solicita para un empleo con un propósito. No se cancela de una vez. Oye, se le da un tiempo de observación. Oye, te estoy diciendo que lo hagas así porque para eso te estoy pagando. Hazlo de esta manera porque es que para eso te saqué de las aguas, para eso te saqué de allá afuera, para eso te limpié. Entonces te traigo aquí, y cuando te estoy exigiendo que haga lo que tiene que hacer, no lo quieres hacer. Hay peligro con eso. Hay peligro con eso. Porque podemos hacer morir el propósito en las aguas. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te guarde. Tú y yo necesitamos algo para cumplir el propósito, y es su presencia. Es su presencia. Si su presencia no ha de ir con nosotros, no vamos a poder. Es su presencia, y la presencia de Dios está disponible. Yo sé que quizás hoy tú no tienes la facilidad de ir al banco y sacar una cantidad de dinero porque no la tienes, no está asequible a ti. Quizás tú puedes ir y meter tu tarjeta y no saque nada porque no tienes esa facilidad. Quizás tú puedas ir a tu casa y abres la nevera y no puedes tener la comida que tú deseas tener. Quizás tú vas a tu casa o vas a un lugar y no tienes la cantidad de personas que tú quieres o tú convocas a algo para ir a la cancha o para hacer algo y no hay la cantidad de personas que tú necesitas. Pero ¿sabes qué? No está nada de eso, pero el propósito de Dios sigue. ¿Sabes qué? Lo que tú y yo necesitamos es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está con nosotros, hay bendición. Si la presencia de Dios está con nosotros, hay éxito. Oh, fue la presencia de Dios. Yo me imagino a un Moisés dejando atrás. Ya cuando Moisés pasó por todas estas experiencias, Moisés entró en una expectativa. No es gente que quiero, aleluya. No es dinero que quiero, aleluya. No es comida que quiero, aleluya. Lo único que quiero es tu presencia. Oh, no es gente que me siga que quiero. Porque a veces entramos y necesitamos en nuestra humanidad gente que nos siga. Y cuando no vemos que la gente nos sigue, paramos el propósito de Dios en tu vida. Oh, pero cuando persistimos, oh, ¿saben ustedes que no fue que el pueblo se le arregló a Moisés? El pueblo siguió igualito, pero el que cambió fue Moisés. Porque cuando nosotros entramos en interpretar que lo que necesitamos es su presencia, comenzamos a ver las cosas diferentes. Pero un hermano, pastora, pero pensábamos que venían 80 gente y vinieron 15. Pero gloria a Dios, con estas 15, aleluya. Aquí tocamos de amar mucho. Porque cuando nosotros interpretamos que lo que necesitamos es el propósito, comenzamos a gozarnos en ese propósito. Comenzamos a no ver el propósito como un problema. Porque hay gente que ve el propósito de Dios como un problema. Hay gente que ve el llamado de Dios como un Dios. Tú me estás saltando demasiado. Mucha gente no se lo dice a Dios porque le tenemos un chin de respeto. Pero a muchos hasta los pastores se lo dicen: pastor, no me llames
mami, ¿qué fue? Déjeme tranquilo que yo tengo mucho trabajo. Usted no me mantiene. Nos lo dicen a nosotros, que no lo pueden decir a Dios. Entonces, pero estamos postergando la presencia de Dios. Es lo que nosotros necesitamos. Cuando usted y yo entremos en esa convicción personal, no te estoy hablando de salvación. Y sabe, termino con esto. Desde allá hasta Harley. Y todo termina así. Sabriel, todos aquí. Dios tiene un propósito. Para que no vayan ustedes a pensar, eso es con fulano, eso es con la líder de los jóvenes que está hablando el Señor, eso es con Julio. No, es que Dios tiene un propósito personal con todo el que está aquí. Dios tiene un propósito personal con el que está haciendo y con el que no está haciendo. Dios tiene un propósito personal y un llamado con el que hace y con el haragán. Dios tiene un propósito personal con el que está activo y aún con el que está apático. El que está apático aquí en esta mañana, yo te doy un sacudión en esta hora y te digo, mira, Dios tiene un propósito contigo. Alértate que Dios tiene un propósito contigo. Por más que tú te hagas el chivo loco y digas, no, eso es el varón Julio que anda por ahí, porque él sabe que Dios lo llamó a eso, pero contigo también Dios tiene uno. También Dios contigo tiene uno. Y cada quien con su propósito tiene que ser responsable. Cada quien con el propósito tiene que ser responsable. Cada quien tiene que ser responsable con el llamado y el propósito personal que Dios le ha hecho. Dios te bendiga y Dios te guarde.